Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes el pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, un pasaje de la Biblia del cual ya todos estamos familiarizados. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice así la Sagrada Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí entonces vamos a leer de la palabra del Señor. Y en estos días nos hemos estado esforzando por compartir con la congregación, así como también con esa audiencia que comparte con nosotros las enseñanzas de la palabra de Dios, sobre cuáles son las obras que a Dios agrada, procediendo del pasaje del Evangelio de Juan, allí en el capítulo 6, verso 29, cuando interpelaron al Señor Jesucristo preguntándole qué habrían de hacer para hacer las obras de Dios, después de que ellos vieran tal manifestación de milagro, multiplicándose los panes y los peces y dando de comer a una multitud de personas, y entendiendo que el que estaba con ellos era el Mesías, el Cristo. Comenzaron preguntando, diciendo: ¿qué haremos para hacer las obras que a Dios agrada? Y Jesús respondió: la obra que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Y así hemos estado compartiendo, mediante las enseñanzas de la palabra de Dios, cómo también nosotros fuimos creados para buenas obras, ya que en la carta en la cual escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el verso 10, él dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. La buena obra es la que Dios comenzó en nosotros.
Esa es la buena obra. De ello habla claramente cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6, diciendo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando se habla la Escritura o habla la Escritura de hacer buenas obras o andar en buenas obras, no está diciendo en aquellas prácticas que nosotros consideramos que son correctas, sino en todas las prácticas que proceden de la fe. En Cristo Jesús, lo que tiene valor es la fe que obra por el amor. O sea, no simplemente el hecho de que alguien diga que tiene fe es importante, sino que esa fe haga la obra por la cual Dios nos ha llamado a su reino y a su gracia. Amén. Nosotros fuimos llamados a su reino y a su gracia para justamente participar de esas buenas obras. Por eso dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. Tal vez usted recordará el pasaje del Evangelio de Lucas cuando Jesús se refirió sobre el señor que tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: ve hoy a trabajar a mi viña, y este dijo que no. Pero después, arrepentido, volvió para trabajar en la viña. Y le habló a su segundo hijo diciéndole: ve hoy a trabajar a mi viña. Y este le dijo: sí, iré. Pero después, olvidándose, no fue. Y Jesús preguntó: ¿quién cree que de los 2 fue el que hizo lo que era correcto? Y claramente respondió el Señor Jesucristo: el que hizo lo correcto es aquel que arrepentido volvió para trabajar en la viña de su Padre. Así todos nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos resistíamos a hacer las obras de Dios. Es más, para nosotros era locura por causa de nuestra naturaleza. Las obras de Dios eran locura, por eso constantemente criticábamos, condenábamos, juzgábamos a aquellos que veíamos que estaban haciendo estas obras. Pero una vez venido el arrepentimiento verdadero y la fe en el Señor Jesucristo, las cosas que antes criticábamos, murmurábamos y condenábamos, eran aquellas cosas en las cuales nos encontramos participando hoy. Me acuerdo que mi esposa siempre me cuenta cómo ella, junto con su papá, tiraba piedras a la iglesia vecina y murmuraba sobre la iglesia vecina. Pero cuando llegó el tiempo en el que Dios le plació revelarle a Cristo, su vida fue cambiada, y desde aquel día en el que su vida fue cambiada, también ella comenzó a hacer las obras de Dios, y no por su propio deseo, sino porque su vida fue transformada y comenzó a obrar en ella la fe que obra por el amor, ¿no? Porque ¿qué creen que hizo que ese hijo se arrepintiera y volviera para trabajar en la viña de su padre? El amor hacia su padre. Aunque él era por naturaleza rebelde, aunque él era por naturaleza contradictor, arrepentido dice que se volvió. Y el otro, ¿por qué piensa que nunca fue a trabajar en la viña de su padre? Porque tenía confianza en sí mismo. Él apresuradamente dijo: sí, voy a ir. Así mucha gente hoy en día hace promesas y nunca las cumple, ¿no es cierto? Dice: voy a ir y no va. Voy a apoyar con esta ofrenda y no apoya. Voy a hacer esto otro y nunca lo concreta. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en sí mismo. Por eso en la Escritura nos advierte a no hacer promesas a la ligera, a no prometer nada antes de tiempo, ¿no? Mejor es acercarse al altar de Dios sin promesas que con promesas y que nunca se cumplen, ¿no es cierto? Mejor es así. Lo mismo vemos el claro ejemplo en ¿quién? En el apóstol Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Lo miró Jesús y le dijo: hoy y antes que cante el gallo 3 veces me negarás, ¿no? Y así fue. Y algunos estaban escuchando
estaba escuchando que el gallo no hablaba literalmente del animal, sino que había uno que tocaba una trompeta que se le llamaba gallo para anunciar a cierta hora de la madrugada. Entonces era como alguien que estaba allí para hacer sonar esa trompeta, y esa trompeta anunciaba la hora de la madrugada y le llamaban el gallo. Por eso dice, antes que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Y así sucedió, ¿no? Que 3 veces Pedro, que tenía confianza en sí mismo. Por eso lo que mueve a la fe no es la confianza en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, sino la gratitud a Dios y el amor hacia el Padre que nos rescató y nos salvó de una vana manera de vivir. Por eso la buena obra o las obras que a Dios agradan no descansan en nosotros, sino descansan en la fe que obra por el amor, en la fe que obra por el amor al Padre. Un ejemplo de ello lo vemos en ¿quién? En Caín y Abel. Por eso, si tiene su Biblia, me gustaría que pudiera leer conmigo en su Biblia, en la primera carta de Juan. En esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo 12. Y nos dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sin embargo, si usted se remonta a leer el relato de Génesis, podrá ver que el trabajo de Caín era más denodado, era más esforzado. Él tuvo que sembrar la tierra, tuvo que cultivar la tierra, escogió lo mejor de su cultivo para llevarlo a Dios. ¿Y Abel qué hizo? Abel no hizo otra cosa que tomar de entre el ganado, de las ovejas, un cordero sin defecto. ¿Y qué ofreció? Ofreció un sacrificio de sangre. Ahora, ¿por qué la ofrenda de Abel fue mirada con agrado? El autor de la carta a los hebreos nos lo explica. Así que si vamos a Hebreos capítulo 11 y leemos allí en el verso 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, recordemos el relato de Génesis. ¿Quién se sacrificó más, Caín o Abel? Humanamente se sacrificó mucho más Caín. Abel no hizo más que tomar un cordero de la majada y ofrecer un sacrificio de sangre. Pero dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué esa ofrenda fue más agradable? Porque Abel, si bien no ofreció de su sacrificio, ofreció de un sacrificio de sangre. Y la Biblia nos dice que la vida de la carne está en la sangre y que la paga del pecado es muerte. Y sin un derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. ¿Cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? Que Caín tenía más confianza en sí, en su trabajo, en su denuedo, en su esfuerzo. ¿Y cuál fue lo que caracterizó a Abel? Que Abel sabía de su condición y sabía que sin sangre inocente no se podía cubrir los pecados. ¿De dónde él tomaba esa enseñanza? Justamente cuando su padre y su madre desobedecieron a Dios, Dios intervino y sacrificó un animal indefenso y con sus pieles cubrió la desnudez de su padre Adán y su madre Eva. Entonces,
Él, escuchando las historias de su padre, entendió ¿qué cosa? Que se necesitaba de la sangre. ¿Para qué? Para cubrir los pecados. Entonces, no teniendo confianza en sí mismo, él ofreció un sacrificio de sangre. Lo hizo por medio de la fe. Por eso las obras que a Dios agradan no son las obras que nosotros hacemos, que proceden de nuestros buenos deseos, nuestro buen corazón, de nuestra ética, de nuestra conducta. Esas no son las obras que Dios se agrada. ¿Por qué? Porque la tierra no puede dejar de producir cardos y espinos. Cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios maldijo al hombre, maldijo la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que dice? Siempre te producirá cardos y espinos. Entonces, ¿qué puede producir el hombre que fue creado de la tierra? Cardos y espinos. Por eso el apóstol Pablo habla de una nueva creación, ya creados no del polvo de la tierra, sino en Cristo Jesús, para buenas obras. Bueno, de esto vamos a hablar un poco más en profundidad en el día de mañana. Si usted nos está siguiendo las enseñanzas por este canal de YouTube, bueno, puede seguir las últimas enseñanzas correlativas. No las hemos puesto en una lista de enseñanzas, pero usted busca por la fecha correlativa y todas ellas hablan justamente de las obras que a Dios le agradan y cómo nosotros podemos alcanzar buen testimonio también delante de Dios, no por nuestro esfuerzo propio o la autoconfianza, como Caín tenía, ¿no? Que tenía autoconfianza. Por eso volvamos al primer pasaje cual hoy estuvimos leyendo. Si me acompaña entonces, le invito para leer nuevamente en el Evangelio de Juan y lea conmigo con detenimiento el verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? Sino Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Qué significa amar más las tinieblas? ¿Amar a Satanás? ¿Puede haber un hombre que en su cordura o en su estado cabal ame a Satanás? No, ¿no es cierto? Porque ¿qué tiene Satanás para darle? Muerte, condenación, degradación, humillación. ¿Pero qué significa amar más las tinieblas que la luz? Y ahí nos lo explica, porque sus obras eran malas. Todas las obras malas son las que proceden del hombre natural. Por eso el profeta dice que toda nuestra justicia, ¿cómo es? Como trapo de inmundicia. Pero los hombres aman sus obras. Por eso es que se jactan de ellas. Usted va a ver una persona que ama sus obras, ¿de qué habla? De todo lo que hizo. ¿Y cuál es su jactancia? Lo que logró, lo que hizo. Y aún hasta lo mezcla con el Evangelio y dice, porque esto lo hice para Dios. Porque esto lo hice para la gloria de Dios. Sin embargo, los que trabajaron para la gloria de Dios, ¿qué es lo que dicen? Si nosotros miramos el ejemplo, por ejemplo, del apóstol Pablo, dice, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefa? ¿No son acaso simplemente colaboradores de Dios? ¿Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios? Por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo, y no puede ser cambiado. Pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre su fundamento. Porque si edificare con oro, ¿a qué cree que se asemeja el oro? Se asemeja a la fe. Aunque la fe, como el oro, más preciosa que el oro, como el oro, dice, es probada por fuego. Por eso dice, si edificare con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno
el fuego la probará. Y aunque la obra de uno se perdiere, dice, él sufrirá pérdida. La que no pase por el fuego, ¿qué sufrirá? Pérdida. Si el oro pasa por el fuego, ¿qué hace? Se purifica. Sin embargo, si la madera pasa por el fuego, ¿qué hace? Se deshace, deja de ser. Si el heno, la hojarasca. Y bueno, así son todas las obras malas. ¿Cuáles son esas obras malas? Las que proceden de nosotros. Por eso dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo le pregunto, si usted hace una buena obra hoy, llámele como fuere, ya sea hacer ofrenda, visitar enfermos, y usted va delante de Dios y dice, porque hoy visité enfermos, porque hoy hice ofrenda, porque hoy hice ayuno, porque hoy hice oración, porque hoy compartí la palabra de Dios. ¿Cómo cree que lo mirará el juez justo? Con esa jactancia. ¿Cómo cree que lo mirará el juez justo? Con ese orgullo propio. ¿Podrá darle galardón? No. ¿De dónde nosotros sabemos que no va a recibir galardón? De la misma Escritura. Porque la misma Escritura nos va enseñando qué dice cuando el siervo vuelve de labrar la tierra y trabajar en el campo. No le dice su señor, ven, siéntate, te vaya a servir, sino por el contrario, se sienta para que ese siervo que volvió de trabajar la tierra, de trabajar en el campo, lo sirva, y una vez que lo sirvió y que su señor hubo comido, se hubo saciado, quedó satisfecho, después recién él se sienta. ¿No es así? ¿No lo enseña la Escritura? Y entre tanto en que nosotros estamos en el mundo, sufrimos penalidades y tenemos que perseverar hasta el fin de los días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestro Señor quede saciado y esté satisfecho. ¿Cuándo será eso? Cuando se haya cumplido su propósito y haya entrado el último de los gentiles. Entonces se tomará a sí mismo llevándonos con él. Y entonces, ¿qué nos dirá? Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre el mucho te pondré. Y ahí recién nos va a sentar y ahí recién nos va a servir. Por eso no nos podemos jactar de las obras que hacemos aquí, porque no son para jactancia, no son para que nos enorgullezcamos, sino son para la gloria de Dios. Son un privilegio que Dios nos da, de serle fiel aquí en esta tierra, en lo poco, para después recibamos galardón completo. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pablo? He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene preparada para mí y para todos los que aman su venida. Entonces, todo aquel que hace obras malas, o sea, que hace obras que proceden de su propia naturaleza, o sea, de su corazón, de su buen deseo, póngale y llámele como usted quiera llamarle. ¿Qué hace? Aborrece a la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién es el que practica la verdad? Aquel que no vive por su idea de cómo es Dios o de su pensamiento, de lo que cree, siente, piensa acerca de Dios, sino que vive por la verdad de la palabra, que vive a la luz de la Escritura, cuya Escritura es el espejo en el cual se ve reflejado Él, y que se ve reflejado así como es su naturaleza, corrompida y degradada y que se perdió en el huerto del Edén, también ve la gracia de Dios, de la salvación eterna, entregada y ofrecida mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el que practica la verdad, y el que practica la verdad viene a la luz, o sea, viene a Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea manifiesto en que sus obras son hechas en Dios.
¿Qué significa eso? Que no es uno, ni por el bien de uno, ni por el buen corazón de uno, sino que es Dios trabajando en nosotros y haciendo por medio nuestro su obra en medio de estos tiempos y dándolo a conocer. Por eso no nos tenemos que esforzar mucho para demostrar qué son las malas obras y qué son las buenas obras. Si no nos basta con leer las Escrituras, estar atento a lo que éstas nos dicen, y así nosotros vamos a poder descubrir cuáles son las obras que a Dios agradan y cuáles son las malas obras. Las obras que a Dios agradan son las obras que proceden de la fe. Así como por la fe Abel ofreció mejor sacrificio y dando testimonio a Dios de que era justo, y aún hoy día su ofrenda habla por él, así como por la fe, ¿ve qué ofreció? Una sangre inocente. Así también todos los que formamos parte de esta iglesia y que hemos recibido la iluminación por medio del Espíritu Santo, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio, a Dios no tenemos otra cosa que ofrecerle que la sangre inocente de Jesús en la cruz del Calvario, para presentarnos como aceptos, para presentarnos agradables delante de su presencia. No tenemos otra cosa más que ofrecerle que la sangre de Jesucristo. Todo lo que procede de mí es pecado, todo lo que procede de mí es maldad. ¿Por qué? Porque soy del polvo de la tierra, y al ser del polvo de la tierra no puedo producir otra cosa que cardos y espinos, pero todo lo que procede de Cristo es el bien de Dios. Todo lo que procede de Cristo es el bien de Dios. Por eso Filemón fue claro, cuando le escribe Pablo a Filemón, fue claro y le dijo: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien de Dios que está en medio de ti por Jesucristo. Que está en ti por Jesucristo. Entonces, hermano querido y hermana querida, ya hemos estado demostrando por medio de las Escrituras cuál es la obra que Dios agrada. También hemos demostrado por medio de las Escrituras que nosotros fuimos creados, al ser creados en Cristo Jesús como una nueva criatura, fuimos creados para buenas obras. Pero que esas buenas obras no consisten en lo que nosotros creemos o entendemos que tenemos para dar, sino consiste en todo el bien de Dios que está en nosotros por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos este tesoro en este vaso de barro. A Dios le plació poner este tesoro en este vaso de barro. Entonces, ¿qué es lo que es importante? ¿El vaso o el tesoro? El tesoro es lo importante. Por eso no nos tenemos que enfocar en el vaso. Y el Señor fue claro, dijo: no temáis a quien tiene el poder de destruir el cuerpo, sino a quien tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma. Amén. ¿Por qué? Porque lo importante es el tesoro, no el vaso. Aunque el cuerpo exterior, se vaya desgastando día a día y deteriorando día a día, y como muchos de nosotros lo hayamos invertido y lo tengamos invertido en el reino de Dios, habiéndolo ofrecido voluntariamente a Dios o siendo persuadidos por Dios, porque voluntariamente nunca nadie, ¿no es cierto?, ofrece nada. Pero Dios nos persuadió, nos convenció, nos redarguyó, nos enseñó en cuanto a una vida de justicia. Y habiéndonos cautivados con su gran amor con que nos amó, nos dejó prisioneros de este amor y de esta fe. Por eso es que aunque quisiéramos hacer otra cosa, no encontramos otra cosa para hacer. ¿Por qué? Porque lo más importante y lo de mayor valor en esta tierra, ¿qué es? El Evangelio de Jesucristo. Eso es lo más importante, porque es el único medio que Dios ha dado a los hombres por el cual los hombres pueden ser salvos. Y un alma
vale más que todo el oro y la plata del mundo. Entonces, las buenas obras son aquellas que proceden de la fe que obra por el amor. Hasta aquí hoy hemos estado compartiendo de la palabra de Dios a través de los diferentes pasajes para demostrar cuáles son las obras que a Dios agradan, no por nuestras ideas propias, sino por lo que la Escritura dice y en base al entendimiento que Dios nos ha traído con las Escrituras y mediante la fe en ellas, para que pueda tener seguridad de que lo único que tiene un valor en usted es lo que está por medio de Cristo en usted. Vamos a orar ya finalizando y le esperamos en el día de mañana, si usted tiene la oportunidad de acompañarnos. Vamos a realizar 2 reuniones. A las 10 de la mañana vamos a estar en la ciudad de San Carlos, allí en la calle Rincón 1025. Y a las 19:30 vamos a estar en la ciudad de Maldonado, en la avenida La Valleja 914. 914, avenida de La Valleja, 19:30. Le esperamos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,